Vamos a comenzar. Nosotros primero vamos a ver la existencia de los ángeles. La existencia de los ángeles es una verdad de fe de la Iglesia, no es un dogma, pero se ha confirmado, por ejemplo, en el Concilio Vaticano I, se confirma la existencia de los ángeles. Esto es importante que bajemos a las bases de esta existencia del enemigo de Dios, porque estamos viviendo un tiempo en el que se ha hecho creer que Satanás es un mito, que Satanás es un invento, que es algo para que los niños chiquitos se asusten y se porten bien. Y por eso no son pocos los que han llegado a dudar de la existencia aún dentro de la iglesia. Se ha llegado a dudar de la existencia del enemigo de Dios. El enemigo de Dios, el llamado diablo o Satanás, es un ángel. Y un ángel es un ser creado. Es un ser creado, es un espíritu puro, incorpóreo, no tiene cuerpo, invisible e inmortal. ¿Sí? Un ser con inteligencia pura. Nosotros tenemos inteligencia, pero tenemos inteligencia atada. ¿Por qué los enemigos llegan a tener más eficacia que nosotros? Porque nosotros tenemos el infierno encima tratando de atar nuestras capacidades y ellos no. Entonces por eso dice Jesús, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ellos no tienen que luchar contra todas estas taras intelectuales que nosotros llegamos a veces a tener. Un ángel es un ser con inteligencia, con voluntad, pero sin cuerpo, sin dependencia alguna de la materia. El alma humana es espiritual. Nuestra alma es espiritual, pero el alma humana nunca va a ser un ángel. Nosotros no somos mitad ángel y mitad ser humano. Nosotros nunca vamos a ser un ángel, ni siquiera después de la muerte. Vamos a ser como algo parecido a los ángeles en los coros de Dios, pero no vamos a ser un ángel, porque el cuerpo va a resucitar y vamos a estar en el cielo en cuerpo y alma. Digo, vamos a estar, porque yo sí pienso llegar, no sé ustedes, pero ahí vamos a estar en cuerpo y alma, y los ángeles nunca van a tener cuerpo, los ángeles nunca van a tener cuerpo. Por eso, un ángel sin cuerpo humano, sin cuerpo físico, es un ser completo. Es un ser completo y es más perfecto que el ser humano, porque el cuerpo nos limita a nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros entonces de esta existencia, de ese ángel caído llamado Satanás? ¿Cómo sabemos nosotros? Hay muchísimo en las Sagradas Escrituras que nos hablan de él. Solo en el Antiguo Testamento se va a escuchar más de 300 veces. Se va a hacer una alusión a él más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar a los ángeles sirviendo a los seres humanos, vamos a encontrar a los ángeles alabando a Dios, vamos a encontrar a los ángeles protegiendo, como aquellos 3 jóvenes en el medio del fuego, y los protege un ángel para que no sean tocados por el fuego. Entonces vamos a encontrar mucho en el Génesis, donde Satanás, ahí se dice que Satanás influyó en una serpiente para tentar a Eva. Pudo influir de tal manera que hizo hablar a la serpiente. Los animales no hablaban en el paraíso, pero aquí Satanás nos habla cómo puede tener una influencia muy especial sobre los animales. Por eso en el ocultismo se utilizan los animales. En el libro del profeta Isaías, Génesis 3:15, pues si alguien quisiera buscarlo. En Isaías 14, con el versículo 12, encontramos que se describe ahí que Satanás fue un ángel muy bello, el más bello. Había sido la creación más perfecta de Dios, más perfecta y más poderosa de Dios. En el libro de Crónicas, en el capítulo 21, vamos a encontrar que Satanás incita a David a que haga un censo.
Él sabía lo que iba a provocar. David no se da cuenta, pero aunque nosotros no nos demos cuenta, si nosotros nos dejamos guiar por el espíritu del mal, va a haber consecuencias y vamos a tener que pagar las consecuencias. David no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y el castigo tuvo que soportarlo. También lo vamos a encontrar en el libro de Job. Satanás se presenta ante el trono de Dios para pedir permiso para poner a prueba al santo Job. Y Dios se lo va a permitir. ¿Por qué se lo va a permitir nuestro buen Dios? Porque le va a sacar un provecho más grande para Job. Y así, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 74 veces que se va a hablar de Satanás, sin contar las alusiones que se hagan de una manera indirecta sobre Satanás. Entonces no podemos nosotros pensar que no exista Satanás, que no existan los santos ángeles, porque los vemos en cantidades enormes en las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento vemos al arcángel San Gabriel, que va primero y le anuncia a Zacarías la voluntad de Dios respecto al hijo que van a tener, y Zacarías duda. Luego es el mismo arcángel que le va a decir a la Santísima Virgen, le va a preguntar si acepta, viene de parte de Dios para preguntarle si acepta ser la madre del Hijo de Dios. Así de que no es de que de repente María quedó embarazada y no sabía, no, todo, la presencia de los ángeles, Dios los utiliza para esto. Hay un plan hermoso de salvación del cual muy poco nos hemos dado cuenta nosotros, porque apenas vislumbramos lo que nos corresponde en el tiempo a nosotros. Y luego vamos a encontrar cómo Jesús mismo va a decir que los ángeles de la guarda de los niños constantemente ven el rostro de Dios. Y así de que hay muchas alusiones. En Lucas 10, cuando los apóstoles regresan y Jesús dice: he visto caer a Satanás como un rayo. He visto caer a Satanás. También vamos a encontrar en San Mateo capítulo 25, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que fue destinado para el diablo y sus ángeles. Jesús hablando de esto. Entonces no podemos pensar siquiera que los ángeles estos no existieran. No, y todavía podemos seguir. Libro del Apocalipsis capítulo 2, dice, yo sé dónde vives, allí donde está el trono de Satanás. Entonces hay alusiones por todas las Sagradas Escrituras. En el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 12, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En la primera de Pedro, capítulo 5, encontramos su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todo está lleno en las Sagradas Escrituras de alusiones. Dice el mismo Pedro en la segunda carta, nos dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Esto a veces a algunos les ha costado trabajo masticarlo. ¿Cómo es que Dios no ha querido, no quiso o no quiere perdonar a los ángeles que pecaron? Lo que pasa es que no entienden mucho la dinámica de los ángeles. Ciertamente, al principio, el ángel principal se llamaba Luz Bella, pero tengan en cuenta que los ángeles no fueron tentados. Nosotros sí, Adán fue tentado, los ángeles no fueron tentados. ¿Por qué? Pues ellos van a ser los tentadores. Ellos tenían una lucidez mental impresionante. Ellos tomaron una decisión. Ellos, dada la perfección que ellos tenían, podían fijar su voluntad a través de la decisión. Fijar la voluntad. No es como nosotros, que luego decimos, dijo mi mamá que siempre no. Ellos no, es que ellos conocen todas las consecuencias, saben hasta dónde se puede llegar. Por lo tanto, una decisión está tomada con perfecto conocimiento de causa. Entonces no se pueden ellos ya decir que no quieren, que se equivocaron. No se equivocaron, ellos sabían lo que estaban decidiendo.
pero es tan fuerte su libertad y su voluntad, es tan grande que solo podían decidir una vez y ya iban a quedar fijados en esa decisión para siempre. No iban a tener la volubilidad como nosotros, volubles, sí y no, sí y no, sí y no. Ellos no tenían eso, dada la perfección y la pureza de inteligencia que ellos tenían. Conociendo todo, decidieron por la rebeldía y al perder a Dios, dejan de crecer en el amor. Todo lo que Dios crea, lo crea perfectible. Nosotros los seres humanos nos crea también perfectibles. Hay un camino que tenemos que recorrer hacia la santidad. Hay un camino. ¿Recibimos el bautismo y recibimos la santidad? Sí, pero hay un camino a recorrer para que crezca esa santidad. Necesitamos que se desarrolle. Los ángeles, en base a la decisión que tomaran, eran libres. En base a la decisión que tomaran, allí van a crecer. Así de que estos ángeles que se rebelaron, decidieron ellos por la rebeldía y pierden a Dios. Pierden a Dios y en vez de crecer en el amor, se van a corromper y van a crecer en el odio. Sí, es algo pensado de lo que ya no se pueden arrepentir. Un sacerdote exorcista le decía torpemente, le decía al enemigo de Dios cuando trataba de expulsarlo de una persona: arrepiéntete para que te vayas al cielo. No, le gritó, no, es que no quiere. Y no es que no quiera, es que ya está fijado. Él sabía lo que quería. Él sabía perfectamente lo que quería y está donde quiere y ya no les importaron las consecuencias. También sabemos que San Miguel es quien va a estar al frente del ejército de los ángeles fieles a Dios y va a expulsar a los ángeles que se rebelaron a Dios. Como decíamos la otra vez, se parecen los ángeles caídos, se parecen a los adolescentes de hoy, que quieren gritar, quieren enojarse, quieren pegar y quieren que les den de comer. Vivir con todos los privilegios como si fueran un hijo ejemplar. También Satanás quiso eso, rebelarse, pero quedarse en el cielo tan hermoso que es. Y entonces el Señor manda a sus ángeles fieles porque no son gallos para Dios, pues. Entonces les da oportunidad a los ángeles fieles a que los saquen a esos y se entabla la primera parte del combate espiritual. Primera parte. No queda definitivamente vencido ahí Satanás. Él va a ser definitivamente vencido en la tierra, porque dice el Apocalipsis que fue arrojado a la tierra. Y él dice: el dragón va a arrastrar con su cola la tercera parte de las estrellas, es decir, del coro angélico, de todos los coros, de los 7 coros angélicos, una tercera parte va a ser arrastrada por él. Lo siguen, dicen que era tan hermoso que lo siguieron. Muchos, la tercera parte de todos los ángeles creados lo siguieron. Y entonces San Miguel es el que va a gritar su nombre. No es su nombre todavía, va a gritar el Micael, ¿quién como Dios? Y cuando Miguel grita eso, ¿quién como Dios? Ese es el nombre que se le queda. Por eso nosotros le decimos Miguel, que significa ¿quién como Dios? El grito ¿quién como Dios? Y las 2/3 partes de ángeles que no habían decidido, deciden en ese momento a favor de Dios y se unen a San Miguel. Y entonces ya queda aclarado absolutamente. Dios entonces creó a los ángeles y los creó buenos. Creó a los ángeles y los creó buenos, pero ellos hicieron un mal uso de su libertad y de su inteligencia pura, hicieron un mal uso de su voluntad para rebelarse y perdieron el cielo. ¿Qué nos dice la Iglesia en su reflexión interna en la luz del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice acerca de Satanás? Pues vámonos al Catecismo de la Iglesia Católica y en el numeral 391 vamos a encontrar que dice: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, Génesis 3, 1, 5, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satanás o diablo. Este es el pensamiento de la Iglesia. Este es el pensamiento de la Iglesia.
Este es el catecismo de la Iglesia Católica. El diablo o Satanás. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Su decisión. Fue su decisión entonces. Porque hay muchos que todavía dicen que por qué existe Dios y que por qué no los perdona. Estamos viendo cómo es la realidad de los ángeles, que es diferente de la realidad de nosotros, los seres humanos. En el numeral 393 es el carácter irrevocable, irrevocable. Ya no pueden echarse para atrás. Es tan perfecta su decisión que solamente van a tomarla una vez y quedan como congelados en ella. Ninguno del infierno se va a arrepentir y ninguno del cielo va a decir siempre no. Ahí se van a quedar. También el ser humano queda de una manera irrevocable cuando muere. Ya no sirve mucho su arrepentimiento. Ya no puede tener méritos, ya no tiene un cuerpo para tener méritos. Entonces, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina. No es que Dios no pueda perdonarles, es que ellos no pueden arrepentirse. Y cuando una persona no se arrepiente, no se le puede dar el perdón. Dios estaría dispuesto a perdonarles, pero ellos no están dispuestos a pedir perdón y no se les va a perdonar a fuerza, porque sería perdonarles contra su voluntad. Entonces Dios tiene, por así decirlo, el perdón en la mano, pero a ellos no les interesa ese perdón, no les interesa. Su decisión es de carácter, es el pensamiento de la Iglesia. Fíjense qué importante esto. Este es el pensamiento, el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 393. La decisión fue de carácter irrevocable. Esa fue su elección. Y repito, y no un defecto de la infinita misericordia divina, de lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No porque le falte a la misericordia de Dios capacidad para perdonar a los ángeles, es que ellos ya no pueden decidir otra cosa. Lo que decidieron, lo decidieron para siempre, para siempre. Dice el numeral 3, sigo con el numeral 393. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como lo comentábamos ahorita. Dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Este es el pensamiento de la Iglesia, el numeral 393. En el 395, todavía seguimos en el Catecismo de la Iglesia. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. Entonces, por eso la Iglesia siempre lo va a poder vencer. Siempre le va a costar, pero siempre lo va a poder vencer. No existe una posición que la Iglesia no pueda. Es posible que exista una posición en la que la persona ya no la soporte, pero no que la Iglesia tal vez le falte experiencia y autoridad al sacerdote, pero no sería por falta de poder, del poder de Dios, de que se puede expulsar, se puede expulsar. Ya ven aquel momento en el que llegan unas personas y le dicen a Jesús, Señor, te traigo a mi hijo porque tus apóstoles no pudieron expulsar este demonio. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar aquí esta falta de fe? Y entonces pues ordena al Espíritu y sale. Y los apóstoles le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Dice Jesús, es que hay demonios que para sacarlos se necesita mucho ayuno y mucha oración. Muy cerca de Dios y muy purificada la persona. ¿Por qué? Porque si la persona que va a orar está purificada y está llena de Dios, el ayuno purifica y la oración nos llena de Dios.
Y el que está lleno de Dios va con la autoridad de Él. Y entonces expulsas. No soy yo el que te lo dice, es Jesús, en el nombre de Jesús. Y cuando él ve a Jesús en la persona que se lo está ordenando, es una fuerza muy grande, es algo muy fuerte para el enemigo de Dios. No puede tan fácilmente soportar y negarse a esto. Entonces dice el numeral 395, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, no en cuanto a la pureza de virtud, sino como un acero. Puede ser un acero muy puro, puede ser un diamante muy puro, que no tiene nada que ver con la virtud. A eso se refiere, un espíritu puro, pero no en cuanto a la virtud, para no confundir esto. Por eso tiene la fuerza. Ellos no tienen los límites de la carne como nosotros lo tenemos. Entonces dice el numeral 395, sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre una criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Y no puede evitar muchas cosas. No puede evitar que Jesús se encarnara, no puede evitar que Jesús naciera, no puede evitar que Jesús creciera. Y le hizo la lucha para matarlo a través de Herodes. No pudo, muere en la cruz. Y Jesús lo utiliza a él para que se cumplan las Escrituras. Y entonces termina él sirviendo al plan de Dios. Por eso esto que está sucediendo ahora mismo en el mundo puede venir del enemigo de Dios, sí, pero si Dios lo permite es porque está en el plan de Dios y le va a sacar un bien mayor. Por eso nosotros podemos estar tranquilos. En el jardín del Edén, la serpiente fue interpretada como ese Satanás. Estamos hablando no de personas así sencillitas, estamos hablando de Justino Mártir, estamos hablando de Teófilo, estamos hablando de Tertuliano, estamos hablando de personajes, no estamos hablando entonces de cualquier persona. En la Biblia, en la Vulgata latina de San Jerónimo, se dice que el nombre real de Satanás en el cielo era Luz Bella. Porque eso era mucha luz y muy bella. Era el ángel más lleno de Dios. Y como estaba más lleno de Dios, era el ángel más poderoso. Porque era el ángel más lleno de Dios. Pero ahora el ser humano, después de la redención, se puede llenar tanto de Dios que lo puede expulsar. Que lo puede expulsar de cualquier persona. Entonces él fue Luz Bella, pero va a cambiar al nombre de Satanás. Satanás después porque se va a rebelar contra Dios. En la patrística, los santos padres en la Iglesia Católica, Satanás era visto como el adversario de Dios, el que se puso contra Dios, no el que está al par de Dios. No es el que no está peleándose entre iguales. Estamos hablando de una criatura contra el Creador. Pero esta criatura no se lanza contra Dios. No se lanza, sino se lanza contra lo que Dios ha creado, contra lo que Dios más ama. Contra lo que Dios más ama. Y esos somos nosotros. Por eso es que tenemos tantas cosas y tantas luchas, tantas guerras, porque el enemigo de Dios es el que no se va a lanzar contra Dios. ¿Qué hizo con Job? Le quiere hacer la vida imposible, pero Job es santo. Job está lleno de Dios, entonces no se le puede acercar. ¿Qué hace? Le pide permiso a Dios, permiso. Y Dios le pone límites. Puedes tocar sus bienes materiales, pero no a él. Y se lanza sobre los bienes materiales y los despedaza, porque Dios le dio un permiso, pero le puso los límites. ¿Por qué están tan largos los límites en el caso de nosotros? Porque nosotros abrimos las puertas y le cedimos derecho.
Y simplemente Dios ha respetado nuestros actos y nuestra voluntad. No es falta de poder de Dios, ni es falta de voluntad divina liberarnos. Es que nosotros nos hemos equivocado al decidir, y esas decisiones equivocadas han tenido consecuencias. Han tenido consecuencias. Entonces, por eso era luz bella, y pues se va a apagar esa luz, se va a apagar esa luz en el cielo. Entonces, en la patrística decíamos, se le pone como el adversario, pero repito, no entre iguales, no entre iguales. Es un ser que se rebeló contra Dios, es el acusador de los creyentes, es el acusador de los creyentes, es el que busca cómo hablar mal delante de Dios de nosotros para querer ganarse el derecho de arrastrarnos al cielo, al infierno. ¿Por qué? ¿A él le interesa tenernos en el infierno? No, ni tú ni yo le importamos, somos menos que un perro para él. ¿Por qué nos quiere en el infierno? Porque es lo que le duele a Dios. Solo por eso. Eres valiosísimo, eres valiosísima. Tienes cara de que no lo crees, pero porque nosotros, como hemos vivido con nosotros mismos, no nos damos cuenta de quién somos verdaderamente. Y como le creímos a toda la gente que nos rodea, entonces a veces tenemos un pésimo concepto de nosotros mismos, pero es un concepto equivocado de nosotros mismos, un concepto equivocado. Entonces es un ser que es el acusador, el que los tienta, el que nos va a tentar para pecar, porque busca destruir a los hijos de Dios. Los padres de la iglesia primitiva mencionaron la identificación de Satanás con la serpiente antigua, es decir, aquella que se referencia en el Génesis. Pero como va a ir creciendo en derechos y va a ir creciendo en poder, ahora tiene más derecho, tiene más autoridad sobre nosotros porque hemos pecado, porque hemos abrazado el pecado. Y con el paso del tiempo vamos a llegar al Génesis, donde han crecido tanto sus derechos que esa serpiente ahora se presenta como un dragón. Pero no sigue siendo del tamaño de Dios. No es gallo para Dios. Todo lo que ustedes vean que hace de destrucción no es gallo para Dios. Estamos así por nuestra culpa, no porque le falte poder a Dios. Y el que está mal es por su culpa. Y si no se libera tan rápido como quisiera, es porque los derechos son muchos y son grandes, y nada más. No porque a Dios le falte poder para liberar a una persona. No porque a Dios le falte poder, a Dios le sobra poder para la liberación de cualquier persona. Es una sola palabra. Pero hay que entender bien, una sola palabra es Jesús. Esa es la sola palabra que Dios ha utilizado para sanarnos y liberarnos. Pero a nosotros nos corresponde seguirlo. No lo sigues, te quedas con el enemigo. Y ahí la importancia de la conversión, no solo de encontrar a las oraciones más poderosas en el internet, la conversión, eso es lo que hace que vayas siendo arrancado de las garras del enemigo de Dios. La conversión, la conversión pasa de la esclavitud a la libertad, pero como el pueblo de Israel, entre la esclavitud y la libertad hay un desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque vas a pagar lo que debes. No hay impunidad con Dios. No hay impunidad. Si debes, pagas. Y por eso el desierto. Y en el desierto pagas lo que le debas al que le debas. Tu familia o fuera de tu familia, le pagas y eso te permite gozar de plena libertad y de felicidad. Pero mientras nosotros seamos la causa de la amargura de alguien, no le podemos pedir a Dios que nos regale dulzura en el corazón. Porque si yo soy la causa de esa amargura, ¿cómo me da eso? Sí quiere dármelo, pero ¿cómo me lo da? Pero ya se murió la persona a la que yo hice daño, ¿ahora qué puedo hacer? Le causaste dolor, lo pagas con dolor. Y por eso es que el Señor permite el sufrimiento, el misterio del sufrimiento en nosotros, pero lo permite para nuestro bien.
Y así pagaste, te purificaste y entras a la casa del Padre, lavado y purificado, ¿sí? Justificado por la sangre de Cristo, pero sin deudas. Sin deudas. Esto es muy importante porque si no, imagínense, ¿verdad? Si creemos en una misericordia sin límites donde todo se perdona y no importa lo que hagas, imagínense pues entonces la pobre muchacha que fue abusada y violada desde niña y ahora Dios deja entrar al violador al cielo y luego le dice a la muchacha, pues ni modo, aquí está él. Pues ¿cómo va a querer estar ella en el cielo con aquel que la dañó? Pero si ya le pagó, si ya pasó por donde ella pasó, si el sufrimiento de él, que va a ser más grande que el de ella. Pues eso dice, ya pagaste 3 veces, ya pagaste 7 veces lo que hiciste. ¿Por qué? Porque vamos a regresar al caso de la violación. La violación no solamente perjudicó a la niña, despedazó a la familia. Y tiene que pagar el sufrimiento de la niña y de toda la familia. Por eso se aumenta, se aumenta, se aumenta, se aumenta. No vamos a pagar el sufrimiento que provocamos, sino todas las consecuencias del sufrimiento que provocamos. Por eso Satanás nos incita a hacer el mal, porque sabe que nos vamos a endeudar y endeudar y endeudar y endeudar con la justicia divina. Satanás, por eso se le identifica con esa serpiente antigua. La iglesia cristiana primitiva se enfrentó a la oposición de muchos paganos que veían, Celso era uno de ellos, que consideraban que la existencia de Satanás era una blasfemia. Sí, es un mal que se está retomando ahora. Las personas que dicen, el infierno no va a ser eterno. El infierno, y hay unos sacerdotes que se salieron, por cierto, dejaron el ministerio, los hermanos Lin. Ellos decían, el infierno es como una persona emberrinchada, un niño con su berrinche, no quiere entender, no quiere oír que está en su berrinche. Y su mamá lo deja allí en el cuarto castigado hasta que se le baje el berrinche. Se le baja el berrinche, ya vente a comer con todos. Entonces ellos dicen, un día todos se van a arrepentir, pero la iglesia dice que después de muertos ya no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se le va a hacer? Si los ángeles están congelados en su decisión, porque así lo hicieron ellos, sabiendo las consecuencias, y el ser humano, después de muerto, ya no puedes arrepentirte, ya no, sí te arrepientes, pero ya no te sirve. Porque todos los que llegan al juicio se arrepienten de lo que hicieron, pero ya no les sirve. Estás en un juicio humano. Y aquel que mató a tu familiar se levanta llorando y dice, me arrepiento de lo que hice. Eso no resucita a nadie. Eso no resucita a nadie. Debes una vida y tienes que pagar lo que hiciste. Jesús va a presentarnos, cuando se muere la persona, le presenta el libro de su vida, no el libro de la vida de todos, su vida, lo bueno y lo malo. Ahí viene lo bueno y lo malo. Todo está ahí en el libro. ¿Y Jesús qué le va a dar? ¿Lo que Él quiera? No, esto es un juicio. El juez nunca da lo que Él quiere. El juez solamente dice, respecto a esto, si te encuentran culpable, el castigo es este. Es para lo que sirve el juez. Es para lo que sirve. Entonces Jesús te enseña el libro y te dice lo que mereces y eso es lo que recibes. Por eso no podemos hablar de una misericordia infinita. Es infinita, pero hay justicia infinita también. Y eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos entonces de la misericordia, porque la doctrina de la iglesia nos dice que después de la muerte, la persona ya no se puede, si se arrepiente, ya no tiene valor. ¿Hay posibilidades de que se arrepienta antes de morir? Sí. Pero hay muchos que están pensando en sus nietos, en su carro, en su casa, el dinero del banco, y se mueren. ¿Te faltan 5 minutos? Uy. Bueno, entonces vamos a tener que brincarnos algunas cosas. Miren, si Satanás no existiera, híjole, muchas cosas no tendrían sentido. Muchas cosas no tendrían sentido. Si alguien dijera o quisiera negar la existencia de Satanás, entonces si Satanás no existe,
Si la persona se aferra a pensar Satanás no existe, entonces no hubo tentación. Si no hubo tentación, no cayó Eva ni cayó Adán. Si no cayó Eva ni Adán, entonces no hay pecado original. Si no hay pecado original y no hay pecado personal porque no existe Satanás, entonces no es necesaria la redención. Y si no es necesaria la redención, entonces Jesús no vino. No es cierto que Jesús haya venido a salvarnos. Y si no vino Jesús a salvarnos, entonces no es cierto que la iglesia viene de Cristo y es fuente de salvación para los que... Se derrumba, pero es que quedan más preguntas que respuestas. Si Satanás no existe, se quedan más preguntas que respuestas. Entonces, ¿quién somos? ¿Somos un animal evolucionado? ¿Somos solamente eso, un animal evolucionado? Y nuestra vida va a terminar cuando lleguemos a morir. Pero nosotros no hemos nacido para morir. Vamos a morir por consecuencia del pecado. Por eso al ser humano le cuesta tanto trabajo morir. Entonces, tenemos que tener cuidado, irnos detenidamente en esto, porque ya si nosotros aceptamos esta existencia de Dios, sin la cual no puede existir nada, y aceptamos la existencia de los ángeles y de la rebeldía por causa de su libertad, ellos eran libres para rebelarse o no, no es que estaban destinados a rebelarse, no. Ellos tenían la oportunidad, igual que todos, de rebelarse o aceptar a Dios. Entonces, si nosotros aceptamos, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. El mal y el bien, todo tiene sentido. Si quitáramos esto, nada tendría sentido. Sería sumamente difícil aceptar ¿qué somos? ¿De dónde entonces venimos? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Todo esto, la razón del mal que vivimos, la razón de las enfermedades, esas enfermedades que se aferran al cuerpo y que no hay doctor, aunque ni siquiera pueden detectar qué tipo de enfermedad tiene la persona cuando son enfermedades espirituales. Entonces, si alguien negara la existencia espiritual de los ángeles, sería muy difícil que nosotros pudiéramos dar respuestas a tantas cosas. Bueno, vamos rapidísimo, es el canso. El Papa Francisco ha afirmado que la prueba más fuerte de la existencia del diablo se encuentra en los santos. En los santos, y dice el Papa, es una entidad personal, no es un concepto abstracto y que no se debe dialogar con él. No se debe dialogar con él. El Papa Pío XII ha dicho que las acciones de Satanás corrompen al hombre y siembran el odio y la guerra. El Papa Pablo VI ha dicho que el diablo es el enemigo número 1 y que una de las mayores necesidades de la iglesia es la defensa contra él, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. La defensa, que es lo que habíamos hablado la vez pasada. El Papa Juan XXIII ha dicho que la lucha contra el diablo hay que utilizar armas espirituales. Hay que utilizar armas espirituales. Un día en el cielo vamos a ver con claridad el plan de Dios, veremos todo el amor que Dios nos ha tenido, veremos todo lo que el Señor ha hecho. Es impresionante, es que Dios hace cada cosa. Hace unos días meditábamos en Jonás. Jonás, Dios le dice que vaya a Nínive y él se va en sentido contrario, no quiere ir a Nínive. Nínive es un reino muy grande al que le tienen miedo y coraje los judíos. Entonces no quiere hacerles ningún bien. Y Jonás se va en sentido contrario. Fíjense, para salvar a los ninivitas que no eran del pueblo de Israel, para salvar a los ninivitas, Dios permitió que se desviara, Dios permitió que se subiera un barco, Dios permitió que avanzara en el mar, Dios permitió que hubiera una tormenta, Dios permitió que lo agarraran a Jonás y lo aventaran al mar, Dios permitió que se lo tragara una ballena, Dios permitió que lo llevara hasta las playas y lo aventara la ballena, para que el pueblo de Nínive tuviera la oportunidad de creer y salvarse. Sacrificó en cierta manera a su profeta. También sacrificó a su hijo por ti. Y sacrificó a su pueblo
para que todos nosotros lo conociéramos a Él. Es impresionante el amor de Dios. Es impresionante el amor de Dios. Pero vamos a ver, ese amor liberándonos, ese amor de Dios, cómo puede, con cosas de lo más sencillo que nosotros nos podemos imaginar y que se pueden convertir en armas muy poderosas en las manos de aquel que los conozca y los ponga en práctica. Pero eso ya lo veremos al ratito si Dios nos permite. Bueno, entonces, ¿son qué? ¿Ya son 0? Dice que ya son 0 minutos. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar. Muchas gracias. Espero que hayan dormido. Ok, aunque el tema es la angelología, vamos a ver si alcanzamos a ver algunos elementos, armas que todos podemos y debemos usar para defendernos de este mundo espiritual maligno, de estas realidades espirituales de ángeles caídos. Entonces, ¿qué armas podemos utilizar? Ya que hemos visto fundamentado la existencia de Satanás, que la mayoría no tiene dudas de esto, pero algunas personas sí, y nos detuvimos para ver cuál es la forma de pensar de la iglesia. ¿Qué es lo que debemos usar? ¿Qué armas tenemos nosotros para usar y defendernos? Primero, siempre y esencial, la renuncia. El enemigo no se va si no renuncias a él. Necesitas renunciar, hacer una renuncia directa. Y si tú tuviste alguna participación en ocultismo, entonces tiene que ser la renuncia delante de un sacerdote. No basta una renuncia personal, es necesario, una renuncia delante de un sacerdote. La renuncia, porque Satanás tiene fuerza para resistirse si la persona no ha renunciado. Tiene fuerza para resistirse. Si ustedes tienen autoridad sobre una persona, pueden, por ejemplo, los papás tienen autoridad sobre sus hijos, tienen la capacidad de renunciar en nombre de ellos. Pero si no tienen autoridad, no. Solamente que tengan autoridad lo pueden hacer, si no, no pueden renunciar en nombre de las otras personas, ni de los sobrinos, ni siquiera de los nietos, a menos que ustedes tengan la autoridad sobre los nietos. Porque quien tiene la autoridad sobre los nietos son los papás. Ellos son. Si los papás se los dejan a ustedes, a sus hijos, entonces ustedes tienen autoridad porque les acaban de dejar en sus manos y pueden hacer las renuncias. Por eso es conveniente comenzar siempre, o no comenzar, sino estar haciendo constantemente las renuncias necesarias. Ay, muchas gracias. Lo tratan a uno como cosa que sirve. Gracias. Sí, entonces hay que hacer las renuncias por mínima que sea, porque el enemigo va a utilizar hasta lo más mínimo que hayamos hecho de manera consciente o inconsciente. Si él va a utilizar las cosas, hay que estar haciendo renuncias. Es recomendable entonces que sea delante de un sacerdote. No hay muchos sacerdotes que se presten para este tipo de cosas. Si alguien vive en un lugar donde no hay ni un sacerdote que se prestara este tipo de cosas, lo puede hacer mediante la confesión. En la confesión puede confesar su participación y ahí mismo decir yo renuncio. Pero es conveniente que la renuncia, cuando es algo ya más delicado, sea delante de un sacerdote. Y esto ya nos abre las puertas para que las armas espirituales que tenemos para defendernos de este mundo espiritual maligno tengan más eficacia. ¿Sí? ¿Cuáles cosas entonces tenemos para controlar, para poder enfrentar? ¿Qué defensas tenemos contra Satanás y sus ejércitos rebeldes? Pues son muchas. Una de ellas, todos lo sabemos, es el ayuno. El ayuno es indispensable. El ayuno, quien controla el comer y el hablar, no cede derechos a Satanás.
Es bien importante por eso el ayuno, porque el ayuno nos acerca al control de nosotros mismos, el control de nosotros mismos. Y entonces, ¿qué cosas? Les voy a decir algunas cosas, voy a hablar un poquito de mí. Voy a hablar un poquito de lo que yo he utilizado cuando hemos hecho oraciones de liberación a algunas personas. Una vez haciendo una oración a una persona, el espíritu se resistía mucho. Hay unos que son muy fuertes y no quieren decir su nombre, porque cuando ya dicen su nombre te refieres directamente a él y lo sacas, pero si no dices su nombre, se agarran diciendo, a mí no me dijo. A mí no me dijo, a mí no me dijo. Entonces hay veces que se resisten mucho los espíritus en la persona. Y se me ocurrió cosas, son aletazos del Espíritu Santo, así le llamo yo a esto, son aletazos del Espíritu Santo. Entonar el pregón pascual. Entonar el pregón pascual es salmodiado, porque yo no canto, salmodiado nada más. Y feo, pero tomo salmodiado. El pregón pascual. ¿Por qué? Porque yo pensé, voy a cantar la victoria de Cristo sobre las fuerzas que están oprimiendo. Antes de que se libere, voy a cantar la victoria de Cristo sobre esta persona. Y ayudó muchísimo, porque también es cantar la derrota de Satanás. También es cantar la derrota, y eso a su soberbia le pega fuerte. Le cuesta mucho trabajo aceptar y escuchar eso. Y cuando yo entonaba porque empecé a utilizarlo ya bastante, el pregón pascual, llegué a grabármelo de memoria, me di cuenta de que era un peso irresistible para los espíritus, era un fuego que les quemaba, y para ellos es peor que el infierno. Prefieren irse al infierno que estar ahí. Fíjense nada más la fuerza que tiene. Prefieren irse al infierno. Es un momento de liberación precioso ese. Cuando se entona de manera solemne en el templo el pregón pascual, ¿sí? Les quema. Y especialmente yo me di cuenta que les dolía especialmente cuando se decía: esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Y eso se retorcían de dolor. Entonces me la pasé repitiendo, dice, rotas las cadenas de la muerte, rotas las cadenas, entonando esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Y yo nomás repetía, rota las cadenas de la muerte, rota las cadenas de la muerte, rota las cadenas. Y yo veía los efectos que estaba teniendo. Aquel que parecía fuerte y no le movían las oraciones, se empezaba a remover. Rotas las cadenas de la muerte, porque se empezaban a romper las cadenas. Se empezaban a romper las cadenas y sí había un momento de lucha, pero se terminaban rompiendo los obstáculos de estos espíritus y que estaban impidiendo la liberación, y se terminaba la liberación, no completa, porque las liberaciones el Señor las va regalando como pausadas. Es decir, hoy podemos llegar hasta cierto grado de liberación, y aunque le sigamos 2 horas más, no vamos a pasar de ahí. Es la liberación que Dios regala a la persona. Entonces llega un momento en el que ya se ve que la persona siente como que ya se liberó, sí, de lo de hoy. Por eso las oraciones se tienen que seguir de lo de hoy, porque luego se desanima, me voy a la casa y el siguiente día me empiezo a sentir mal. Ay, otra vez, no sirvió, no se sirvió. Esto es lo que sigue, lo que se va a liberar después. Lo que se va a liberar en la siguiente oración. Hay que saber tener paciencia. Dios sabe por qué y Dios sabe cómo se deben hacer las cosas. Solamente Dios sabe. Ahora, el pregón pascual, tengan en cuenta que está permitido que un laico lo entone en la vigilia pascual. Así de que ustedes pueden entonarlo. Ustedes pueden entonarlo. Ya sea salmodiado, ya sea como se debe de cantar. Ustedes sabrán, ¿verdad? Hay algunos que tienen bonita voz, utilícenla
utilícenla, pero revisen. A lo mejor esto les va a ir abriendo muchos caminos de lo que ahorita están cosas que ahorita están todavía atoradas por ahí. Les pueden ir abriendo caminos. Entonces el pregón pascual, primera arma es de veras la renuncia y el ayuno. Va mucho dentro de la renuncia, el ayuno. Y segundo, el pregón pascual. Tercero, el ángelus. El ángelus. Otro momento que yo estaba haciendo oración, ya estaba cansado, ya le habíamos hecho oración a otras personas y con esta persona yo ya estaba cansado y también el espíritu estaba muy fuerte, tenía muchos derechos y viene otro aletazo del Espíritu Santo y se me ocurre entonar el ángelus, y en esa parte donde en el ángelus dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa es la grieta en la presa. Una pequeña grieta en la presa, pequeñita, es cuestión de tiempo para que se destruya toda la presa. Por pequeña que sea la grieta, una pequeña grieta es cuestión de tiempo. Ahí la dejas y al rato se destruye todo. Al rato se destruye todo. Yo me di cuenta que eso era cuando Jesús entra y él no lo pudo detener, allí ya perdió. Cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y le golpea esa realidad de una manera impresionante. Y yo me daba cuenta que era verdaderamente insoportable para él escuchar esto. Los espíritus del mal de verdad se aterrorizan cuando escuchan esto. Recordar solamente que no pudieron evitar que Jesús encarnara, que no pudieron evitar que Jesús muriera por nosotros, no pudieron evitar que nos redimiera, no pudieron evitar el plan de Dios. Ahora ya solamente están tratando de que se condenen los más que puedan, pero ya están perdidos. Ya son patadas de ahogado nada más, los más que puedan hacer que se condenen, pero él ya no está luchando para vencer, ya está vencido. Ya está vencido. Entonces el ángelus les cuesta mucho trabajo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra arma, todas estas cosas las tienen ustedes al alcance de la mano. El Magnificat. El Magnificat. Estábamos haciendo oración y teníamos ya, yo creo, más una hora o pasadita la hora haciendo oración y el espíritu resistía de una manera muy fuerte y ya sea que la silla de la persona brincara y se moviera porque no quería que estuviera yo de frente y entonces como ya estaba también yo cansado, dije, necesitamos algo, Señor, algo que nos ayude a salir más rápido de esto y pues viene otro aletazo del Espíritu Santo y me acuerdo del Magnificat y empiezo a rezar el Magnificat, ¿sí? Es ese cántico de la Virgen, el cántico de alabanza de la Virgen, el cántico de agradecimiento de la Virgen, y él no puede alabar a Dios y no puede agradecerle nada. Y él no pudo contra ella, por eso le duele el rosario, porque es quien lo venció y ni siquiera le pudo hacer un rasguño, no logró que cometiera ni un solo pecado venial, ya no mortal, ni siquiera pudo hacer que la Virgen cometiera un pecado venial, no pudo nada, es la derrota perfecta la Virgen para él, nada pudo, absolutamente nada contra ella, y luego escuchar el cántico de ella, cómo le duele al enemigo, cómo le duele ese agradecimiento que brota del Inmaculado Corazón de María Santísima cuando está con su prima Santa Isabel. Y van a venir, en otro momento, estábamos haciendo oración a una persona y esta persona tenía problemas mentales. Bueno, tenía muchas cosas
de taras en la inteligencia, no podía responder, no me podía entender, me veía pero no podía entender, yo hablaba y escuchaba pero no podía hilar las palabras para poder entender qué estaba pasando en ese momento con ella. Y entonces dije yo, necesito algo que le ayude a aclarar su mente, porque necesita renunciar, necesita ser consciente, necesita entender la realidad y necesita renunciar a lo que hizo para que el enemigo pierda esos derechos y entonces se lleva a cabo más fácilmente la liberación. Y viene otro de esos aletazos del Espíritu Santo y se me ocurre utilizar la pasión de Jesús en esa persona, poner la pasión de Jesús sobre esa persona. Especialmente en ese momento lo que yo ocupaba era algo que le aclarara un poco su mente para que pudiera hablar, porque no se trataba de un problema de la lengua, sino se trataba de un problema de que no podía entender las cosas, estaba totalmente bloqueada la persona. Y entonces reclamo yo de la pasión de Jesús la corona de espinas. Reclamo yo la corona de espinas que Jesús soportó en su cabeza por amor a esa persona. No la corona que trajo él, sino la corona, lo que soportó por amor a esa persona. Porque dije yo, esa es sangre divina derramada por ella. Es dolor de Jesús en su cabeza soportado por ella. Y entonces yo dije, reclamo la corona de espinas de mi Señor Jesucristo que soportó por amor a fulanita. Ya dije el nombre de la persona y pedí al ángel de la guarda de ella. Le pedí al ángel de la guarda que él fuera el que le quitara la corona de espinas a Jesús y se la colocara en la cabeza a ella. Y empiezan convulsiones y cosas. Me di cuenta todo lo que le dolía al enemigo que se hubiera hecho eso. Entonces yo, cuando vi que le dolía, dije, pues entonces pido al ángel que entren estas espinas, así como traspasaron la piel de Jesús y le hicieron sangrar, estas espinas traspasen hasta la capacidad intelectual de los espíritus del mal que le están ocasionando esto, para que ahora ellos sean los bloqueados, ellos sean los que no pueden pensar, ellos sean los que no sepan qué hacer, que experimenten de lo que están provocando, pero en ellos para que la pudieran soltar, para que la pudieran soportar. Cuando uno conoce el tipo de guerra que la persona lleva, pues utiliza esta oración. Por ejemplo, una mamá puede utilizarla si ve que sus hijos traen unas ideas obsesivas, si traen unos pensamientos obsesivos, ideas parásitas. Esas cosas que no se te quitan, lo traes aquí, cancioncitas, ideas y cosas que tú dices, yo no quiero esto, yo no sé, y ahí viene, esos son pensamientos, ideas parásitas. Bueno, pues reclama la corona de Jesús, póntelas a través de tu ángel de la guarda, que te ponga la corona de espinas y la sangre de Cristo traspase a todo aquel espíritu que te esté provocando esto. Vamos a ver. Y vamos a ver, y a veces aún así llegan algunos que son de muy alta jerarquía, se llegan a resistir. Pero si ustedes perseveran en su oración, no pueden aguantar, no aguantan mucho, aguantan para que uno se desanime y deje de orar, pero no aguantan muchísimo. Imagínense, las mamás pueden utilizar esto para evitar pensamientos suicidas en sus hijos. Trabajar, pero esto es todos los días, la corona de espinas y pedir y que entren y esta sangre de Cristo ate todo aquel espíritu contra la vida que está en su hijo, que está en su hija. La sangre de Cristo va a empezar a entrar y va a empezar a despedazar allá fijaciones mentales. Hay cosas que la persona se queda, que le va congelando el alma, que le va endureciendo el corazón. Son las heridas emocionales que nosotros traemos y que no podemos aguantar. Hay personas que se confiesan de que de su mamá no les quiso y quería más a su hermano y se sueltan llorando. Pero estamos hablando de personas de 70 años. ¿Por qué traes eso hasta acá?
Si lo más importante no es que tu mamá te quiera, lo más importante es que te salves. Pero el enemigo le interesa por eso que no se te olvide ese mal para que se te olvide la salvación. Y lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa muchas veces con los hijos. El enemigo los fija en una idea para quitarles todo deseo de cualquier otra cosa que los pueda salvar, de cualquier otra cosa que los quiera salvar, y les permite que se llenen de adrenalina, les permite que se llenen de euforia. Pues, pero para eso están ustedes, para que le entren a los catorrazos. Agarren la corona de espinas y póngansela ahí, ¿va? Hay algunos que ponen la medalla milagrosa, la de San Benito, y la ponen abajo del colchón de donde se duerme el hijo para que no la vea, para que ni cuenta se dé. En la guerra y en el amor todo se vale. Vámonos. En la guerra y en el amor todo se vale. Sí, las mamás pueden agarrar y pueden consagrar lo que sus hijos tienen, consagrarlo para Dios. Ellos van a consagrarlo sin darse cuenta tal vez al enemigo, pero tienen una mamá, un papá que entra y yo lo consagro esto a Dios. Y se entabla una guerra y le va a costar mucho trabajo al enemigo vencer a tu hijo. ¿Lo va a marear? Sí. Como ya están atarantados, pues sí, los van a... por causa del pecado, claro, por causa del pecado. Sí, va a costar, pero ya le va a costar más trabajo. Ya le va a costar más trabajo esas ideas obsesivas, esas cosas. La vez pasada les decía, permítame recordárselos, del momento en el que cuando a uno lo bautizan, lo ungen en el corazón, nos ungieron en el corazón con el óleo santo y nos dijeron, recibe la fuerza de Cristo el Salvador. Y ustedes, mamás, papás, pueden pedir por sus hijos poniendo las manos o desde su cuarto. No necesitan estar encima de sus hijos. Y pedirle al Señor que renueve la fuerza de Cristo. Y se renueva. Claro que si el hijo quiere el pecado, porque la mamá, a lo mejor alguien va a decir, no, con esto lo saco del vicio. Uy, sí, pero el hijo quiere eso. Y esto no suple la voluntad ni la libertad humana, pero cada vez va a ser más libre para que pueda decidir por el bien, para que pueda decidir por algo que le conviene. Por eso hay que perseverar, hay que perseverar, hay que perseverar en las oraciones. Si de veras, si los bautizados pidiéramos constantemente que el Señor renovara la fuerza en nosotros, la fuerza de Cristo el Salvador en nosotros, no habría suicidio, no habría divorcios, no habría tantas cosas que hay ahorita. Pero la debilidad en la que quedamos por la falta de oración nos hace caer en todo esto. Después yo lo seguía aplicando porque venían personas con problemas y había personas que ya no podían más que ver el mal que hacían otros. Sí, hay mamás que solamente pueden ver los errores de sus hijos, no pueden ver lo bueno que hacen. Jamás les dicen que algo está bien, jamás les reconocen un triunfo, pero nada más se equivocan y ahí están para echárselo en cara. Ahí las que están manipuladas son las mamás o el papá cuando hacen esto. Y entonces cuando hay problemas de esto, bueno, yo lo que le pedí a la persona para que dejara de cometer faltas de caridad, que son los que bloquean e impiden la liberación de una persona, que hacen más difícil la liberación de una persona, porque no la pueden impedir completamente. Pues entonces dije, bueno, mira, reclama pon esa corona de espinas, pídela sobre ti y pídele a Jesús que esa sangre que brotó de él baje hasta tus ojos y te libere los ojos, que puedas ver con amor. Que puedas ver con amor a esas personas que ya no puedes ver con amor, porque el odio, el resentimiento, el rencor pueden detener una liberación. Aunque sea un rencor o un coraje contra ti mismo. Si hay algo que tú no te has perdonado, de ahí se agarra el enemigo. Tiene algo que es de él allí y por eso grita a través de la persona, tengo derecho de estar aquí. Por eso lo grita y lo grita con fuerza.
y tengo derecho, y a veces el sacerdote le decimos, de todos modos te vas, tiene derecho, y sigue gritando, tengo derecho, ¿qué no oyes? Tengo derecho. Hay que romper esos derechos. Hay que romper esas fijaciones mentales, eso que nos impide ver con amor y solamente ver qué es lo que hace. Míralo, ahí viene ese mendigo viejo. ¿Estás echando en la basura tu liberación y la de tus hijos? Cuando tú hagas oración, esto que dices apaga la fuerza y la luz de la oración de liberación. Por eso hay mamás o papás que oran y no se ve ningún efecto. Revisen en ustedes qué está pasando, qué hay en ustedes, qué hay que no hayas perdonado tú, no que no te hayan. Y bueno, también que si tienes algo a quien pedirle perdón, pídele perdón. Si tú pides perdón y si tú perdonas, aceleras tu liberación. Si tú pides perdón y perdonas, vas a acelerar tu liberación. Entonces necesitamos. Ahora, en esa ocasión también yo con esta persona se sentía, hay veces que los enemigos utilizan cosas que son de ellos y cuando están haciendo, ¿cómo decirlo? A veces uno le dice a la persona, ven tal fecha, te vamos a hacer oración. Se dan cuenta, porque los brujos grandes que tienen espíritus guías les avisan, se le va a hacer oración a esta persona tal día y ellos se preparan para la guerra. Va a haber una guerra ahí, va a haber una guerra y tratan de que haya algo de ellos dentro del lugar donde se va a hacer la liberación para que la fuerza de ellos sea más grande. Y entonces lo que nosotros hicimos cuando decíamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta resistencia? La persona ya se confesó, la persona sí quiere, pero pareciera que aquí alguien está interviniendo en todo esto. Y entonces, bueno, yo pedí que le pusieran la corona, le pedí a su ángel de la guarda que le pusiera la corona de espinas, se hiciera correr la sangre de Cristo hasta sus ojos, a los ojos de los espíritus del mal, para que no pudieran ver. Ese efecto también se puede alcanzar con el rosario de la llama de amor. Y se ciega. Y cuando se ciegan ya no pueden actuar. Ahí están, pero ya no pueden actuar. Ya no pueden actuar. Y eso les desespera mucho. Les desespera mucho. Y a veces lo que nosotros hemos hecho es hacer correr esa sangre preciosa hasta los oídos de la persona y a través de esto que llegue a los oídos de los espíritus del mal o de las almas humanas que estuvieran interviniendo en esto para que ellos queden ensordecidos, ciegos, sino que no puedan ver, que no puedan escuchar, que no puedan. ¿Y esto por qué es fuerte? ¿Por qué causa algo? ¿Por qué es algo tan fuerte en la liberación? Porque el mundo espiritual maligno no se mueven los ejércitos a la manera del mundo. Aquí en el mundo a un ejército se le manda a hacer algo y cada soldado hace lo que puede en el momento de la acción. Los espíritus del mal no mueven un dedo si Satanás no les dice. Tienen pavor hacer algo que Satanás no les haya pedido. Tienen pavor dejar de hacer algo que Satanás les haya pedido. Y si se ciegan, no ven. Y si no ven, no pueden cumplir. Y si no obedecen, van a ser castigados. Y son castigos inimaginables para nosotros. Para que un ángel tiemble, es que son cosas inimaginables. Inimaginables para nuestra pobre mente humana. Por eso se desesperan tanto. Cuando se corta la comunicación, yo sello los oídos de la persona para que no puedan, ¿vea? Y a través de esto a los espíritus del mal, para que no puedan escuchar. Y si no pueden escuchar, entonces se paralizan. No es de que hacen lo que puedan, no. Ellos no están ahí para hacer lo que puedan. Están ahí para obedecer lo que les pidieron que hicieran. Y solamente eso. Ni una cosa más. Y si no escuchan, no saben qué les están diciendo, se paralizan. No saben qué hacer. No van a actuar por sí mismos. Y entonces es algo que los aterroriza. Les hace muchísimo daño.
En algunas ocasiones, sí, la persona empieza a gritar, pero se va rompiendo. Es muy importante que esto hagan los papás, las mamás por sus hijos, para ir rompiendo todo lo que ellos permiten entrar de maldiciones, de groserías, de consagraciones, a veces de una manera descarada, a veces de una manera velada, pero que están ahí y ellos dejaron que entraran por sus oídos. Ellos dejaron que entraran y hay que romper todo eso. ¿Cuántas veces se tiene que hacer la oración? Pues imagínense, se la pasan los muchachos oyendo música. Se la pasan oyendo música. Imagínense cuántas veces se tendrá que hacer todo esto. Por eso muchas veces cuando se hace la oración así, los espíritus empiezan a gritar, empiezan a llorar. Empiezan a llorar porque tienen pavor, saber que van a ser castigados. Por eso se aferran cuando uno los trata de arrancar y expulsar. Se aferran porque si son vencidos, son castigados. Por eso se están desgarrando, se están arrastrando, están casi en pedacitos, pero si les queda una uña, la entierran para quedarse, porque eso es mínimo en comparación de lo que van a recibir si llegan vencidos al infierno. Mínimo. Y entonces pues se les tiene que, con esto pues, se les corta y ellos se bloquean. Ciertamente hay una guerra, pues sí, en algunos casos todavía la guerra va a continuar. En unos casos. ¿Por qué? Porque lo que ya tienen agarrado, pues no lo sueltan. Pero ya no pueden seguir, ya no pueden obedecer, ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer. Y lo mismo se puede hacer con la boca, ¿verdad? Que sellar la boca para que no llegue ninguna información del enemigo de Dios. Para lo mismo, si no lo oyen, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Bueno, voy a ver si alcanzo. Yo quería tomar sobre uno, nomás agarré de los principales príncipes del infierno que están actuando de una manera más intensa ahorita, pero pues no alcanzamos hace rato a ver. Pero pues déjenme ver si lo tomamos para que se den una idea contra quién, a quiénes estamos atando, amordazando, cegando, ensordeciendo, a quiénes. Pues primero, déjenme ver si lo tengo. Esto va para acá ahorita. A ver. Uh-huh. Déjenme ver. Uh-huh. A ver. De los príncipes del infierno ciertamente vamos a encontrar a Lucifer. Sí, Lucifer se rebela por soberbia contra Dios y él incita a la soberbia. Entonces depende de las características, nos podemos dar una idea de contra quién estamos luchando. Él incita a la soberbia, incita al orgullo, incita al amor propio, incita a que el hombre quiera ser su propio Dios, yo ser mi propio Dios. Es la tentación a la que se le invitó a Eva. Si comen de este árbol serán como Dios. Y entonces Eva ve, yo como Dios, ya no le tengo que dar cuentas a nadie, yo, Dios. Es lo mismo que sigue todavía manejando a través de la soberbia. Hay otro de los príncipes del infierno, Amón, que está trabajando mucho ahorita. Es un marqués, así se le ha llamado. Es un marqués del infierno, comanda muchas legiones de demonios y él maneja la adivinación. Maneja la adivinación de las cosas del pasado o del futuro. Por eso ahí está la nigromancia, ahí están las cartas, ahí están. Y cuando una persona va con alguien a que le eche las cartas o esto, él es el que te hace un favor y como él te hace un favor, adquiere un derecho sobre ti y tu descendencia. Por eso es tan peligroso este tipo de espíritus. Mezcla las verdades con las mentiras y amarra navajas
Por eso cuando llega alguien a que le hagan una limpia y el brujo le dice, es que a ti te tienen trabajado. Y quien te tiene trabajado y le dan las características, a veces de un hermano, del papá, de la mamá, de la abuela, de la suegra, y amarran navajas. Esta es, pues me la va a pagar. Me ha hecho sufrir, me las va a pagar. Por eso cuando se trabaja en la iglesia católica, nosotros no se dice nunca, fulanito, fulanita, te está haciendo esto. No se amarran navajas en lo absoluto. No se amarran navajas, la persona tiene que aprender a defenderse y ya, ¿verdad? Lo demás que quede en la justicia divina para que no nos cueste trabajo amar a esa persona. Mejor es no saber quién nos está haciendo ese daño. Mejor no saber, nos protegemos nada más y ya no pasa nada. Hay otro espíritu del mal, de los príncipes del infierno, Mamón, que es el demonio de la avaricia. Es el demonio de la codicia, del materialismo. Es el demonio ante el que se arrodillan aquellos que tienen hambre de dinero, de tener más. Entonces ellos manejan mucho los casinos. Los casinos están consagrados regularmente. Si no tendrían, como existen tantos, ¿cómo le hacen para que una persona vaya siempre a uno? Lo consagran, lo atan, le mandan un espíritu que lo esté jalando y la persona se siente atraída hacia ese casino siempre. Ya no va a otros, aunque estén mejores, aunque lo que sea. Ese es el que le llama la atención. Son estas consagraciones, estos espíritus son los que entran mucho en todos los de las apuestas, todos los que son amantes del dinero, del consumismo. A este espíritu se le consagran a veces las tiendas para que la gente compre sin pensar lo que no va a necesitar nunca. Y por eso tienen cosas, muchas personas, que se les van a echar a perder y nunca las van a usar porque no las usaban. Le utilizan el ocultismo para que la persona se sienta que eso es lo que necesita. Eso es, si se lo lleva va a solucionar nada. Llegan, lo guardan y ahí se queda para siempre. No lo ocupaban, no lo necesitaban, pero utilizan estos tipos de daño y por eso es que algunas personas cuando son de mucha oración entran a estas tiendas y les duele la cabeza. Se marean, se cansan, porque es un lugar, están cargados esos lugares. La avaricia de la persona los lleva a consagrar sus productos para poder vender. Y por eso es que están a veces consagrados, aunque sean cosas que nosotros vemos comunes y corrientes. El problema es que la persona, movida por su avaricia, consagró todo. Por eso es tan importante regresar a la costumbre de la bendición de los alimentos antes de comer. Por eso es tan importante. Otro de los príncipes, Asmodeo, otro de los que están trabajando aquí intensamente, es el demonio de los pecados, de lujuria, de la carne, de la pornografía, de la masturbación. Él disfruta incitando a la infidelidad. Este es el que trabaja las mentes de la persona para que se ilusione. Ay, si yo me hubiera casado con fulanito, con fulanita, ay, qué feliz sería yo. Ay, qué bonito, mira que les pone un velo enfrente para que no puedan ver. Por eso se dice en la sabiduría popular que el amor es ciego, pero los vecinos no. Porque ellos no están manipulados. Ellos sí pueden ver la realidad, pero el enamorado, el que tiene este tipo de enamoramiento, no. Por eso ellos a través de la magia roja pueden hacer que una persona se enamore de otra y que deje de amar, entre comillas, deje de amar a otra. No es que la deje de amar, no la soporta. No la deja de amar, pero no la soporta. Y en cambio aquella persona pareciera que fuera lo más hermoso del mundo, a pesar de que está chimuela, calva, es lo más hermoso que pueda haber en el mundo. Pero son incitaciones de estos espíritus y muchos han perdido su matrimonio porque no se defendieron.
porque no se defendieron, le pedían a Dios, pero si Dios te dio las armas, úsalas. Si Dios hubiera querido hacer todo Él, no nos deja este ministerio. Él se hubiera encargado de todo, pero Él quiere hacerlo a través de su iglesia. Entonces no se defendieron y les arrebataron. Sí, pueden hacer mucho. Estos espíritus son los que vienen mucho con problemas. Por ejemplo, problemas de incesto. Y cuando entran estos espíritus, ya son 5 minutos. Bueno, no llegué ni a la mitad. Cuando entran estos espíritus de incesto, si la mamá fue abusada cuando era niña, haya aceptado o no, se haya dado cuenta o no, haya querido lo que sea, si hubo un abuso, entran espíritus de incesto. Estos espíritus de incesto se quedan en la familia. Todos los hijos que tengan van a estar en riesgo y son hijos que les va a costar mucho trabajo poderse defender. Claro que mucho depende con quién se casen, qué virtudes y fortalezas tengan la persona con la que se casan. Si los dos sufrieron esto, los hijos lo más seguro es que lo van a sufrir. Entre primos va a haber muchas cosas porque en la sangre están estos espíritus y empujan a la curiosidad. Son los que avientan a los primos a darse besos, a tocarse, a mostrarse partes del cuerpo. Sienten el impulso y después vergüenza, miedo, coraje consigo mismos. Pero cuando se da la oportunidad, son atacados, son azotados y sienten el ansia, el deseo. Y son estos espíritus que no se les atan. Los papás no los atan, al contrario, les abren las puertas porque ven cada porquería en la tele, que ellos mismos abren las puertas y entonces los espíritus hacen lo que les da su regalada gana. Todos ellos vienen, este príncipe del infierno es el que está en todo esto, estas actividades de la ideología de género, de la pedofilia, de los abusos, de todo esto. Estos son los espíritus que están ahí. Belcebú representa el pecado capital de la gula, la falta de control en todo. La falta de control en todo, la pérdida de tiempo para que no puedas orar, no puedas organizar tu vida, para que pierdas oportunidades, para que pierdas bendiciones de Dios, muchas cosas, porque si logra Él entrar y dominar y manipular a la persona, no va a tener tiempo para la conversión la persona. No se va a dar tiempo para la conversión, no tiene tiempo, todo lo tiene atrasado, todo tiene que esforzarse y de todos modos no va a alcanzar. Y su presencia se delata mucho, a través de una infestación o una presencia inusual de moscas. Y a veces se llena de moscas donde pues no es posible, nunca ha habido nada de esto, y sin embargo ahí están donde hay plagas. De repente, por eso las personas ven gusanos en la coladera, ven una plaga imparable de cucarachas, de palomillas, de gusanos, de ratones, y esta es la presencia de este espíritu. De su ejército, de este espíritu, Belcebú. Pero bueno, Leviatán se le llama el dragón del mar a ese demonio, ese príncipe, pero se le relaciona mucho con los pecados de envidia. Con los pecados de envidia, que aquí vienen todas las faltas de caridad, porque le envidias a la persona, tratas de destruirle su imagen, tratas de destruir a la persona. La envidia no permite ver que otra persona sea más grande, logre lo que esa persona quiere tener. ¿Y cómo se defiende? Atacando. Pero porque está manipulado. Por eso no podemos enojarnos con las personas que nos hacen daño, porque están manipuladas. Si se rompe la manipulación, no se atreverían a hacernos daño. Entonces nuestro coraje no debe ser contra esas personas, debe ser contra el que les manipuló.
Si vas a pedirle justicia a Dios, pídele justicia contra Satanás, no contra esa persona que fue manipulada. Va a pagar, claro que va a pagar, pero lo hizo porque estaba manipulada, y de ahí nos agarramos para no dejar que nuestro corazón se acepte el rencor, el resentimiento o lo que sea. Belfegor es un demonio que ayuda a la gente a realizar descubrimientos, seduce a las personas, supuestamente le ofrece las riquezas y todo esto. Pero bueno, a ver si, pues ya no vamos a alcanzar, ya se nos acabó el tiempo. Nos faltaron algunas armas que podíamos haber utilizado, pero si Dios permite, en otro momento lo retomamos. Y seguiríamos. Ok, entonces pues muchas gracias.